Hola, soy Josué Garza, estudio finanzas y quiero hablarles sobre lo que he aprendido en la clase de Derecho Mercantil. Voy a empezar con los conceptos del Derecho Mercantil y sus diferencias con el Derecho Civil, para después pasar con hablar un poco más de historia de esta, después seguir con las fuentes del derecho, continuar con actos de comercio y para finalizar con conceptos de la empresa y sus elementos. Quiero hablar un poco de cada uno de estos temas. ¿Para qué? Para enfocarme un poco más en desde el principio hasta el final en el derecho mercantil. Quiero tocar temas por tema unos 2 minutos y medio más o menos. Son 15 minutos en total del video. No pienso tardarme más de eso. Entonces, pues, comencemos. En el primer tema, conceptos de derecho mercantil y diferencias con el derecho civil, lo quiero dividir en dos. Primero quiero hablar sobre los conceptos y después voy a hablar sobre las diferencias. Entonces, el derecho mercantil o derecho comercial, que es a lo que vamos, es una rama particular del derecho privado que tiene como objeto normar y acompañar las dinámicas de intercambio y bienes y servicios. Es decir, los actos comerciales contemplados en la ley y así como las implicaciones jurídicas que se desprenden de ellos. En otras palabras, lo que quiero decir es el derecho mercantil vela por lo correcto desenvolvimiento o de la actividad económica y establecer el marco de intervención de los poderes públicos en caso de que fuera necesario, como en el caso de la protección a los consumidores. El sistema financiero en particular se encuentra fuertemente vigilado. Quiero hablar de esa parte, dadas las enormes sumas de dinero que se moviliza. Así, esta rama del derecho tiene que ver con las relaciones entre distintas empresas y entre ellas su clientela, entre vendedores y compradores, e incluso como los mecanismos para fundar una empresa o abrir un comercio. En variables del derecho como el anglosajón. Sin embargo, este derecho no tiene un enfoque unido, sino que consiste en distintas parcelas legales que no tienen una relación estrecha entre sí, como si ocurre en el derecho mercantil. Ahora, como ocurre en el derecho mercantil, podemos hablar de eso. Ahora quiero hablar sobre las diferencias entre el derecho mercantil y el derecho civil. ¿Qué quiero decir con esto? El derecho mercantil, también conocido como derecho comercial, es el derecho orientado a trabajar con el conjunto de las normas relacionadas con el comercio y los comerciantes. Se trata de un tipo de derecho profesional e individualista, progresivo e internacionalizado. Y el derecho civil es la rama del derecho que regula todo aquello relacionado con las personas. Trata aspectos como la propiedad, los derechos, las nacionalidades, los domicilios, las responsabilidades civiles, las obligaciones, las familias, las sucesiones, los matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que podemos ver es cómo va fluyendo el aspecto del derecho civil y el derecho mercantil. ¿A qué me refiero? El derecho mercantil, por un lado, es comprador-vendedor, y el derecho civil es lo que tú tienes que hacer como ciudadano en particular. Son muy parecidos pero muy diferentes a la vez, porque el derecho mercantil se refiere a, ok, tengo el derecho
yo te voy a comprar a ti, tú me vas a comprar a mí, yo te voy a pagar, tú me vas a pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el derecho civil es um, el matrimonio, el, la responsabilidad social de trabajar, de votar, etcétera, etcétera, etcétera. En la historia del derecho mercantil podemos remontarnos a mucho, mucho tiempo antes, en la antigüedad, aunque no se tomaba como un registro en sí. Los sirios y los fenicios iniciaron con todo el derecho entre comerciantes y esto y lo otro. Después podemos pasar a la Edad Media. En el derecho mercantil ya se establece como una ciencia jurídica en la que se podía establecer un comerciante, pero ahora nos vamos a la Edad Moderna y nos podemos dar cuenta de muchas cosas de estas. En la Edad Moderna hay demasiado en lo que podemos ver. Podemos verlo desde nuestra vida laboral y personal hasta la economía y la política. Otro aspecto que a considerar cuando hacemos referencia al derecho mercantil es que en cualquier sociedad debe existir un contexto de confianza que permite que el sistema funcione. Las leyes de antaño al comercio contribuyen a esta generación. Porque dan cuenta de un sistema de reglas de juego a las que los participantes del mercado pueden recurrir. Ciertamente es completamente sabido que la calidad de una institución es un factor determinante en la economía, aspecto en el que las leyes relativas al comercio tienen mucho que ver. Realmente podemos ver el derecho mercantil en todo, desde en tu vida laboral lo puedes ver, en tu vida personal, cómo lo ves en la vida laboral, desde que te pagan y haces el contrato, o desde que te dicen, ¿sabes qué? Te quiero contratar, firma esto, haz lo otro, quiero vender esto, en lo personal, ¿cuántas veces no hemos vendido un teléfono y lo vendes? Y eso es derecho mercantil, el firmar que lo vendiste. O cuando quieres comprar una casa o cosas así, puedes ver al presidente, puedes ver al presidente Andrés Manuel López Obrador en la economía, y puedes verlo en el derecho mercantil. Puedes ver a Peña Nieto, puedes ver a Calderón, puedes ver a todos los presidentes y ver todo lo que están haciendo y todo lo que está pasando en esto. Entonces, realmente el derecho mercantil está en todo. Ahora, hablando sobre las fuentes formales, fuentes del derecho, lo primero es hablar sobre las fuentes formales. Lo primero que tenemos que saber es sobre la ley. ¿Qué es la ley? Es algo que no hay vuelta de hoja, algo que no puedes no puedes cambiar solo porque tú quieres. Así se escribió, así se hace, y si se quiere cambiar es todo un proceso. El derecho mercantil es el derecho positivo, se regula con disposiciones de carácter normativo. El derecho privado común, por lo que en caso de una ausencia de norma específica y siendo imposible aplicar analógicamente una disposición de propio derecho mercantil para complementar una lengua, regirá el derecho común. ¿A qué se refiere esto? El derecho común es la lógica, simplemente lo que por lógica es, y la ley es lo que es. O sea, si no lo cumples hay consecuencias. Después están los tratados aprobados por el Congreso, que son de carácter internacional y nacional, que es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de derecho que se encuentran regidos por un sujeto. ¿A qué me refiero con esto? Es algo que ya se está estableciendo, que se estableció en el derecho. También se puede
lo puedes tomar como en contexto jurídico o siendo indiferente la denominación, pero son tratados que el Congreso ya está haciendo y que los toma en cuenta para el derecho mercantil. El tercero es la jurisprudencia, que es la interpretación de las leyes. No hay más, no hay vuelta de hoja. Lo segundo que podemos ver es la fuente de derecho la fuente de derecho materiales, que es dado el carácter profesional de los jueces, magistrados y la jurisprudencia de consulados. Eso es la jurisprudencia. Y las fuentes materiales es usos y costumbres. Jerárquicamente son considerados la segunda fuente según importancia, y aún continúan vigentes como fuente directa, ya que el derecho mercantil en sus orígenes es un derecho basado en tradiciones comerciales. Doctrina jurídica: se entienden por doctrina jurídica el derecho o las fuentes materiales como usos y costumbres. Es lo que se ha hecho por años. Eso se refiere el contexto. Lo segundo es doctrina jurídica, y se entiende por doctrina jurídica el conjunto de derechos, teorías, investigaciones que han realizado los expertos en la ciencia jurídica. Dentro de las fuentes materiales también es posible incluir las leyes mercantiles extranjeras, de las cuales a partir de su análisis e investigación podrían ser utilizados para dictaminar una solución jurídica concreta. ¿A qué se refiere esto? Ya pasó ya ha pasado lo que están viendo. Entonces la ciencia jurídica ya lo ha analizado, ya lo ha investigado, ya lo ha hecho. Entonces, con base a esas investigaciones llegan a un acuerdo, llegan a un veredicto final. También están las fuentes suplementarias de aplicación general. Se encuentran contenidas en los dos artículos, en el primero y en el segundo del Código de Comercio, y señalan que a falta de disposición del Código y demás leyes mercantiles, se aplicará la disposición de derecho común contenidas en el Código Civil Federal de aplicación especial. Se encuentra prevista en el artículo 2 la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Esto refiere a que si no está en la ley, se hace por sentido común. Ahora, hablando de los actos de comercio, hay muchos actos de comercio que la verdad es muy difícil en 2 minutos y medio que me quedan para el video decirles todos, pero voy a tratar de mencionar la mayoría, decirles desde las adquisiciones, las compras, la compra y venta, las compra y ventas de acciones, también los contratos relativos y obligaciones. Hay demasiados que podemos tomar en cuenta para hacer todo esto, pero el Código de Comercio habla mucho de todo lo que estamos haciendo, todo lo que está pasando, todo lo que vemos en un listado. El Código de Comercio nos dice, mira, esto es acto de comercio, esto es acto de comercio, esto, y así se va, y por todo el tiempo te dice, esto es un acto de comercio, esto no es un acto de comercio, esto es un acto de comercio, esto no es un acto de comercio, y así está. Yo tengo 25 cosas que son actos de comercio. La verdad es que no estoy muy seguro si solo hay 25 o hay más, pero hay uno que a mí me gusta mucho, que es la compra y venta. ¿A qué se refiere la compra y venta? Literal es eso. Entonces, si tú compras algo o vendes algo, ya estás dentro del derecho mercantil. No, simplemente
compraste o vendiste algo. Para estar dentro del derecho mercantil tienes que dedicarte a eso, a la compra y venta. Hay compra y venta de acciones, compra y venta de producto, compra y venta de esto, compra y venta del otro. Todo se maneja con compra y venta. Entonces, los contratos relativos y obligaciones del Estado también son parte de los actos de comercio. Las empresas de transportes también son actos de comercio. Las empresas de comisiones también son actos de comercio. Las empresas de espectáculos públicos también lo son. Las operaciones de bancos también. Todos los contratos relativos, los contratos de seguros en todas sus especies, todos son de actos de comercio. Los depósitos de causa de comercio también. Los cheques en cuanto a que sean de comercio también. Los vales, las obligaciones, los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes también van dentro. Y cualquier otro de los actos naturales analógica a los expresados. A todos estos que les estoy diciendo, si están dentro de ahí, son actos de comercio.